que hoy vamos a hablar de un libro que me cambió la forma de cómo mirar mi emprendimiento. Vamos a hablar de un libro que fue escrito en 1990, o sea, hace 35 años atrás, y que hoy todavía es estudio, hoy todavía es tomado como fórmula de estudio para las empresas y para los emprendedores. Es una charla que es muy sustancial, es muy valiosa, pero que así sea muy sustancial y muy valiosa, puede que no se lleve mucho tiempo, como puede que nos alarguemos. Listo. Entonces vamos a sacar el máximo provecho a este ratico, a este tiempito. Por favor, muchachos, por favor, niñas, si tienen alguna duda, alguna inquietud, si de pronto les decimos algo y ustedes sienten que esos son ustedes, pueden hacer el aporte y nosotros generar un feedback, o sea, generar una retroalimentación entre nosotros y también nosotros vamos a ir explicando cuándo pasamos nosotros por esa etapa y dónde nosotros creemos que estamos. Listo, el mito del emprendedor. Listo, así se llama el libro. 9 de cada 10 empresas mueren en sus primeros 5 años. Esta es una estadística que fue hecha para las empresas estadounidenses. ¿Por qué en las empresas estadounidenses? Porque en Estados Unidos es donde nacen más empresas formalmente, ¿cierto? Pero nos dicen que 9 de cada 10 empresas mueren en sus primeros 5 años. Me pareció muy importante iniciar con esta frase y con esta estadística porque esto nos da una visión de que muchos de los que están emprendiendo con nosotros, están iniciando a emprender, van a tener muchas posibilidades de quedarse en el camino. Pero que si esas personas que desean emprender escuchan información como esta y empiezan a capacitarse en base a lo que nosotros le estamos diciendo, van a tener también muchas posibilidades de ser esa empresa que no muere, de ser esa empresa que sobrevive en el tiempo. ¿Listo? Como es el caso de Zona Élite. Zona Élite hoy ya tiene 8 años desde que inició. Este mes de agosto cumplimos 8 años. Entonces es algo que nos ha costado a nosotros, es algo retador, pero que en realidad sí se puede. Y sí se puede iniciando solamente con las uñas y con los dientes, como se dice coloquialmente, ¿cierto? Iniciando con ganas. ¿Qué es el mito del emprendedor? El mito del emprendedor es un libro donde nos muestran los tres perfiles que nosotros tenemos dentro como emprendedor. O sea, nos muestra cuáles son los perfiles que nosotros tenemos, en qué porcentaje normalmente lo tenemos y cómo escalar esos perfiles que tenemos nosotros como emprendedor. También en este libro nos enseñan las etapas de nuestro emprendimiento, de nuestra empresa y cómo poder avanzar con mucha más claridad y con mucha más velocidad. En este libro nos dicen, ve, tu empresa está en esta etapa, está en esta fase y esta fase solamente se logra superar si generamos esta conciencia o estas acciones. Es demasiado, demasiado importante, muchachos, esta capacitación. Vuelvo y les reitero, por acá hay un compañero, amigo mío, que está en la etapa de crear empresa, está en la etapa de adolescencia, pero es muy bacano porque yo sé que esta charla le va a servir demasiado, demasiado. Como les digo, pueden hacer retroalimentación para que vayamos conversando. ¿Listo? Bueno, el mito del emprendedor nace de el pensamiento de que todos los que inician un emprendimiento son emprendedores. O sea, todas las personas que inician a vender algo, que inician a emprender en la acción de vender, de producir, de crear algo, sienten que son emprendedores y eso es falso. Eso es falso. O sea, porque yo fabrique algo, porque yo haga un producto, porque yo haga comida y venda, eso no quiere decir que yo sea un emprendedor, ¿cierto?
Ese es el primer mito que el libro quiere desmentir. Eso se llama el supuesto fatal. El supuesto fatal es creer que porque yo soy bueno haciendo algo y soy tan bueno haciendo algo, la gente me anime a emprender y a montar una empresa. Entonces el impulso emprendedor se basa en que si tú eres bueno en algo o destacas en algo, te lleve a iniciar un negocio. Ve cómo te quedan de rico esos jugos. Ve, yo hace poquito invité a un amigo a comer y me decía, León, cómo te queda de chévere ese plato que hiciste. ¿Vos no has pensado en montar una cocina oculta, un restaurante? Y yo, no, mi negro, porque es que uno sea bueno haciendo algo no quiere decir que uno deba hacer que nazca un emprendimiento de esa acción. Y la mayoría de emprendimientos y la mayoría de las personas que emprenden por ese supuesto fatal. O sea, porque muchas empresas y emprendedores mueren? Porque en algo que son muy buenos, un supuesto de que te va a ir bien porque sabes hacer eso, te lleva a tener fracaso, ¿cierto? Entonces, el primer mito a desmentir, no todo el que emprende es emprendedor. No porque usted haga cosas muy bien hechas y muy ricas y que destaque mucho en algo, hace que tú seas capaz de ser emprendedor. Entonces, nosotros los emprendedores tenemos por dentro tres perfiles. Nosotros los emprendedores tenemos por dentro tres perfiles. Este perfil se dividen en tres. El primer perfil que nosotros tenemos es el perfil emprendedor. Este perfil emprendedor es, es el perfil que tiene la visión del negocio. Es el perfil que nos muestra hacia dónde vamos a llevar el negocio. Entonces, este perfil tiene la claridad de hacia dónde va el negocio, cuáles son los proyectos a desarrollar para seguir el crecimiento empresarial, ¿cierto? Ese es el primer perfil que nosotros debemos tener dentro de nosotros. Muchas veces nosotros lo tenemos en un porcentaje muy bajo, pero también no somos conscientes de que lo tenemos. ¿Por qué explico esto, muchachos? Porque cuando yo leí este libro, cuando yo después de leer el libro escuché el audiolibro, esto me generó la claridad y el reconocimiento de que yo tenía eso, pero que no sabía ni cómo ir en el momento que necesitaba a, a, a usar ese perfil, ni sabía cómo comprender las ideas que tenía dentro de mí, ¿cierto? El segundo perfil que tenemos es el perfil manager, o sea, la persona que planea o administra, la persona que estructura el negocio. Entonces esto, me disculpan ahí la M, es la persona que le da la forma adecuada a todas las ideas que lanza el emprendedor. Es el que planifica, supervisa el funcionamiento operativo. O sea, nuestro perfil visionario es el que genera las ideas. El de la visión no es el que estructura, el de la visión es el que dice, pucha, necesitamos llevar nuestra empresa a un siguiente nivel. Normalmente, cuando nosotros emprendemos, nosotros tenemos un porcentaje de nosotros dividido entre los diferentes perfiles de emprendedor. Normalmente el técnico es el porcentaje que nosotros más tenemos. El técnico tiene normalmente un 70%, lo dice el libro. El libro dice, normalmente las personas tienen un 70% de técnico, un 20% de manager y un 10% de emprendedor. O sea, sabemos hacer las cosas, sabemos muy poco administrar el negocio y estructurar el negocio, y en realidad la visión que tenemos es una visión muy miope. Casi siempre nos pasa así cuando iniciamos un emprendimiento, ¿cierto? Entonces, el técnico normalmente la mayoría de las personas inician con un emprendimiento porque son muy buenos en algo. Entonces, ese es el 70% que nosotros tenemos. El manager tiene solo un 20% de manager y de idea de manejar y de idea cómo manejar un negocio y de ayudarlo a estructurar.
Debemos enfocarnos en crear una empresa y no un empleo. Cuando nosotros nos damos cuenta de que somos muy buenos haciendo algo, nosotros en vez de querer crear un emprendimiento real, nosotros queremos generar es un empleo para nosotros, entonces un autoempleo. Y no somos conscientes que debemos enfocarnos es en generar una empresa para generar empleo para otros. No es, me voy a salir de trabajar para emprender y ese emprendimiento se convierta en mi empleo. No, si usted va a emprender, que ese emprendimiento se convierta en una empresa que genere empleo para otras personas, ¿cierto? El emprendedor es esa parte que tenemos muy poco y sabemos muy poco de hacia dónde queremos llegar. Y esto es lo que nos hace fracasar porque creemos que ser buenos en algo nos va a llevar a tener un emprendimiento exitoso. Güey, pucha, yo soy muy bueno en esto, entonces nos pasan el oro laminado. Venga, este producto gusta, este producto es muy bonito, este producto es de muy buen precio. Con eso es suficiente para que la empresa sea exitosa. Yo siempre les digo, esto puede ser inclusive plata, y puede ser la plata en pasta, pero si ustedes no salen a ofrecer, no salen a estructurar y no salen a visionar su emprendimiento, se va a quedar en un intento. Entonces, esos son los porcentajes que nosotros tenemos de esos perfiles. Vuelvo y repito, a medida que nosotros vamos creciendo, a medida que la empresa va creciendo, nosotros debemos ir dejando los porcentajes de técnico e ir incrementando los porcentajes de manager y de emprendedor e ir delegando esas tareas y esas funciones a personas que estén dispuestas a, eh, a trabajar en eso y que les guste trabajar en eso. Entonces, un mito que tenemos, una frase que me gustó mucho, no debemos trabajar en la empresa, o sea, el emprendedor cuando ya crece no debe trabajar en la empresa, sino trabajar para la empresa. Debemos cambiar nuestro foco y debemos cambiar nuestra percepción sobre esto. Yo no debo trabajar en la empresa, o sea, yo como líder no debo trabajar en que la empresa esté vendiendo hoy y esté funcionando hoy. Yo debo trabajar para que la empresa esté funcionando mañana y esté vendiendo mañana. O sea, la parte operativa y la parte de manager debe trabajar en la empresa, pero nosotros debemos trabajar para que la empresa crezca. ¿Listo? Entonces, a ese punto es que nosotros debemos llegar, al punto de trabajar para que la empresa siga creciendo y siga generando más empleos. Por acá llegamos a las fases del crecimiento. Las fases del crecimiento, cuando yo empecé a leer este libro, cuando escuché el audiolibro, fue algo que me generó a mí, que me generó a mí mucha claridad. O sea, cuando yo escuché y cuando yo leí esta parte, a mí me generó mucha claridad y me dio mucha ubicación de dónde estábamos nosotros y en qué punto empresarial estábamos nosotros, ¿cierto? Entonces, nosotros en nuestra empresa pasamos por tres fases. La fase de infancia y técnica, la fase de adolescencia y la fase de madurez. Cuando yo estaba leyendo este libro, yo pensé que yo tenía una empresa madura, o sea, que ya habíamos pasado por ciertas etapas y que ya estábamos en la etapa de la maduración, del crecimiento, pero no, o sea, no estamos en la etapa de maduración, todavía no estamos en la etapa de maduración y es muy bacano darnos cuenta porque esto nos hace caer y nos hace ser más consciente de los errores que estamos cometiendo. Yo soy muy repetitivo con mi equipo de trabajo en que me gusta generar presión, me gusta generar mucho flujo de trabajo para saber dónde estamos fallando. Y el leer esto nos hace consciente de dónde estamos fallando. Entonces, la fase de crecimiento, la primera fase de crecimiento es la infancia o la fase técnica del negocio, ¿cierto? ¿Cuál es la fase técnica del negocio? Sé hacer algo. Entonces, ¿cómo identificamos la fase técnica del negocio?
es muy fácil de identificar. La fase técnica del negocio se identifica cuando usted se da cuenta que el negocio es lo mismo que usted. O sea, fue pucha, el negocio es usted, porque usted es el que sabe hacer el producto, usted es el que sabe vender el producto y el negocio solamente lo tiene usted. En el ejemplo, el que sabe hacer pasteles, hamburguesas o jugos, fue pucha, usted es el que hace el jugo, usted es el que vende el jugo, usted es el que recibe la plata, usted es el que entrega la plata. Esa es la primera fase del emprendimiento, la fase técnica, ¿cierto? Eh, Acá es donde las personas se dan cuenta que ellos son los que hacen todo y el problema inicia, en esta fase el problema inicia es cuando el negocio empieza a crecer. ¿Por qué? Porque usted se salió porque sabía hacer muy bien algo. Pues pucha, yo sé hacer muy bien pasteles, yo sé hacer muy bien página web, yo sé hacer muy bien manillas, yo sé hacer muy bien videos por redes sociales para vender las manillas. Como usted sabía hacer eso muy bien, como usted sabía atender a las personas muy bien, su negocio prontamente va a empezar a crecer. Y a medida que su negocio empieza a crecer, usted va a tener más clientes, menos tiempo para atender los clientes que normalmente atendía. Entonces, si usted anteriormente se podía demorar 1 hora, 2 horas, 3 horas, hablando con un cliente mientras le fabricaba el rosario, mientras le fabricaba la manilla y le daba una super asesoría, ya a medida que va llegando más cantidad de clientes, usted no se puede tardar eh, brindando esa asesoría. Cuando usted llega a ese punto donde el éxito está que lo hace, está que asesina su negocio, porque hay negocios que fracasan por éxito. Yo le digo mucho a las muchachas, hay mucha gente que busca inicialmente viralizarse en redes sociales, en TikTok y en Instagram. Y cuando se le da la viralidad y llega mucho flujo de pedidos, mucho flujo de visitantes, de gente yendo al local, a los restaurantes, se dan cuenta que no tenían la estructura para aguantar ese flujo de personas. Y normalmente, en la mayoría de los casos, o le toca dar un paso hacia atrás y estructurarse, o se quiebran por el éxito. Fue pucha, no nos dio para atender la gente, empezaron a quejarse, empezaron a colocar malos comentarios, me frustré, me cansé, me estresé, no fui capaz de administrar el personal y tiré todo para la porra. Normalmente eso pasa en la fase de infancia, cuando nosotros no entendemos que nosotros somos nuestro negocio. Cuando empezamos a salir de esa fase, cuando nos damos cuenta que nosotros debemos cambiar al perfil manager, o sea, pues pucha, tenemos que aprender a administrar el negocio, a estructurar el negocio y debemos empezar a contratar. Hay muchos que están en esta reunión, que están en esa fase de infancia. Normalmente todos los que inician con nosotros están en la fase de infancia, pero a medida que van creciendo, se van dando cuenta de esto, ¿cierto? Y hay otros que ya pasaron esa fase de infancia, que ya tienen su primer empleado, que ya contrataron y que ya están empezando a estructurar su negocio. Ahí es donde pasamos a una segunda fase de crecimiento y es la adolescencia. La adolescencia es cuando nosotros empezamos a necesitar ayuda en nuestro negocio. Pucha, ya no soy capaz solo. Entonces, venga, contratemos personas para que me vengan a ayudar en la parte técnica. ¿Cierto? Entonces ahí es donde contrato o un pastelero, o contrato un fabricante, o contrato una persona para que genere las ventas que yo generaba. Normalmente a nosotros los emprendedores nos cuesta mucho eso. ¿Por qué? Porque los autoempleados tenemos un defecto y es que nosotros somos muy perfeccionistas con nuestros trabajos y con nuestros emprendimientos. Entonces, tenemos muy poca confianza en que la otra persona va a hacer bien su trabajo. Y tenemos, aparte de que tenemos poca confianza, creemos que ellos no lo van a hacer igual y no somos conscientes de que ellos lo pueden hacer igual o lo pueden hacer mejor, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los primeros paradigmas que nosotros debemos romper en esa fase de crecimiento. No, venga, yo busco una persona para empezar a estructurar nuestro negocio, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros qué buscamos con eso? Enfocarnos en vender más. O sea,
Pasamos de la fase técnica, de la fase de infancia a la fase de adolescencia, a la fase de manager. Venga, yo busco vender más para que la otra persona genere y produzca las cosas que nosotros estamos comercializando, ¿cierto? Pero no nos damos cuenta de que nosotros no hemos sido ni capacitados ni nos hemos preparado para eso. Yo lo digo por mí, porque, por ejemplo, yo no soy universitario, yo no he ido a una universidad, todo lo he aprendido a través de videos, a través de minicursos y a través de libros. Entonces a nosotros no nos enseñan a delegar, no nos enseñan a estructurar. Y ahí es donde nace el primer gran problema, que es que nosotros creemos que la persona que va a llegar, esto le está pasando a un amigo muy cercano mío, que la persona que va a llegar va a saber hacer lo que yo hacía, que la persona que va a llegar aprendida. Y ahí es donde nosotros empezamos a sacrificar hacia el cliente final, o sea, hacia lo que va a recibir nuestro público final, empezamos a sacrificar sabor. Si hablamos de pasteles, de jugos, de hamburguesas, de comida, ahí es donde empezamos a sacrificar eh, servicio. Pues pucha, pero ven, esta niña no me atiende como me atendía el que inició este emprendimiento. Entonces, siempre sucede, inclusive un amigo que está conectado le está pasando, o sea, cuando él está en su punto de venta, venden, cuando él no está, las ventas bajan. ¿Por qué? Porque las personas que están nuevas no han recibido la capacitación indicada y la estructura indicada que él generó para él. Entonces, acá nos damos cuenta que no sabemos delegar, que no brindamos buenas capacitaciones. Una de las funciones más importantes en esta fase de crecimiento es formar las funciones y la estructura de cada puesto. Que llegue la persona y sepa cómo hacerlo. En mi caso, nosotros tratamos muy continuamente de fijarnos cómo estamos mejorando de una sede a la otra, hablar y integrar esa asesoría entre las dos sedes. Que si le habla una de una sede o le habla otra de otra sede, atendamos lo más parecido posible. Eso se llama omnicanalidad. También nos encontramos con el desafío de que nosotros no sabemos estructurar. También nos encontramos con el desafío de que no tenemos la confianza personal, no tenemos confianza en nosotros de hacerle supervisión y de hacerle recomendación a las personas que están con nosotros. Entonces, nosotros vemos que las personas están fallando, están cometiendo equivocaciones, primero porque no les enseñamos, segundo porque no les entregamos un manual de funciones y tercero, vemos que se están equivocando y no tenemos el carácter de ir a corregir y de ir a enseñar. Porque creemos que la persona se va a disgustar, porque creemos que la persona va a renunciar, porque creemos que estamos maltratando a la persona y ninguna de las anteriores, ¿cierto? Porque si nosotros comprendemos que cuando nosotros entregamos un puesto, nosotros supervisamos y nosotros vamos a que la persona inicie a corregir lo que se podría hacer de una mejor forma, eso va a llevar al crecimiento estructurado de la empresa, ¿cierto? ¿Cuándo empezamos a quedarnos cortos en la fase de adolescencia o cuál es la etapa peligrosa de la fase de adolescencia? La etapa peligrosa de la fase de infancia y técnica era que llega un momento en que tengo tantos clientes, no tengo tantas manos, no tengo tantas horas y no tengo ayuda, que muchos clientes me pueden acabar. ¿Cómo puedo salir de eso? Contratar y empezar a estructurar. En la adolescencia ya empiezo a delegar, ya empiezo a estructurar, ya sé delegar, ya estructuré un poco la empresa, ya sabemos supervisar y llega un momento donde el crecimiento de la empresa supera la estructura de la empresa. Llega un momento donde ya tenemos mucho personal técnico. Llega un momento donde ya tenemos supervisores para cada área, ya tenemos supervisores en el caso de Zona Élite. En el caso de Zona Élite todavía no hemos llegado a la etapa de tener supervisores para cada sede.
pero va a llegar un momento en que tenemos supervisores para el área de fabricación, tenemos supervisores para el área de creación de contenido, supervisores para el área de ventas, supervisores financieros. Listo, ya tenemos la parte técnica, la parte de administración y de planeación, pero toda la estructura, todo el personal supera la estructura de la empresa porque no tenemos una visión de crecimiento y no trabajamos con dos o tres pasos hacia adelante para saber hacia dónde vamos, sino que solamente nos enfocamos en estructurar y en crecer. Y llega un momento en donde no sabemos para dónde ir, ya estamos grandes, ni siquiera queremos ser aún más grandes. Entonces ahí llega un momento donde la empresa se ahoga y donde la empresa puede ser grande, puede facturar miles de millones de pesos, de dólares, pero no llega a una maduración. Y hay muchas empresas que se quiebran por eso, siendo empresas gigantes y de cientos de millones, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí es donde tiene que haber una madurez empresarial y tiene que haber una persona a cargo de la visión de la compañía. Por eso yo le digo que a medida que la empresa va creciendo, nosotros debemos ir alejándonos de los perfiles. Vamos a ver hacia dónde está. Si miramos así en los perfiles hacia la derecha, ¿cierto? Debemos ir alejándonos del perfil técnico cuando ya seamos muy buenos managers y ya la empresa necesite que empecemos a fortalecer nuestro perfil emprendedor, que es el de la visión, empezar a alejarnos del manager y empezar a delegar toda esa parte administrativa y toda esa parte de planeación. ¿Por qué? Porque nosotros debemos empezar a desarrollar la mente para lanzar ideas y que la parte administrativa y de manager empiece a estructurar las ideas y la visión que nosotros tenemos, no estructurarlas nosotros. Pues pucha, que eso es lo que me pasa a mí. Yo soy uno de los que tengo buenas ideas, yo tengo mi perfil de emprendedor bien equilibrado y me gusta mirar mucho hacia el futuro, pero soy muy manager, soy mucho de los que me gusta estructurar la idea, estructurar la planeación y ahí es donde debemos empezar a crecer hacia el punto de emprendedor, o sea, soltar también la planeación de la empresa y empezar a crecer, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la maduración es una empresa que sabe a dónde quiere ir y es un resultado de y es el resultado de las dos fases anteriores. Ninguna, o sea, escúcheme muchachos, ninguna empresa llega a la etapa de maduración si no es consciente de llegar a esa etapa. O sea, fue pucha, yo era de los que estaba en el crecimiento, pero no estaba en la velocidad, yo estaba en la facturación, no estaba en el futuro. Ninguna empresa puede llegar al futuro si no tiene la visión en el futuro. Ninguna empresa. ¿Por qué? Porque se queda vendiendo mucho y, ay, somos los mejores del mercado, pero no nos damos cuenta que el mundo es muy grande y que podemos llegar a más. Entonces, para nosotros llevar nuestros emprendimientos a convertirse en empresas y empresas a convertirse en empresas muy sólidas y en un sano crecimiento, tenemos que ser conscientes que debemos llevarla a esa maduración. ¿Cuál es el objetivo empresarial? Ya maduré mi empresa. O sea, mi empresa está en la maduración. ¿Cuál es el pensamiento que nosotros debemos tener cuando una empresa está en maduración? Nosotros debemos tener dos objetivos, así no los queramos cumplir. Buscar que la empresa llegue a ser franquiciable o que se pueda llegar a vender. O sea, una empresa solamente se puede franquiciar y solamente se puede vender cuando si el dueño sale de la operación, la empresa sigue produciendo lo mismo que producía o produce más que cuando el dueño estaba. O sea, fue pucha, si yo soy el dueño de Zona Élite y yo me salgo de la operación y las ventas bajan, la empresa no vale nada. Si yo soy el dueño de Zona Élite y yo no le tengo estructura ni manual de funciones a cada puesto de trabajo y alguien me va a llegar a comprar la empresa, me dice, su empresa no vale nada. Así facture 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 millones, no vale nada. ¿Por qué? Porque usted toda la empresa la tiene en la mente. Entonces, para nosotros llegar al punto de poder vender una empresa o de poder franquiciarla,
es llegar al punto de tener tan establecidos los manuales de funciones que cualquier persona coja la empresa, vea sus manuales y la pueda operar. Entonces, a ese nivel debemos llegar nosotros. Y ese es el mito del emprendedor. ¿Listo, muchachos? Entonces, esta era la presentación del día de hoy. Muchas gracias por conectarse. Muchas gracias por estar con nosotros y espero que les haya gustado y que haya generado claridad en ustedes.